Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo el enorme placer de presentar a María Fernanda Cañas, quien fuera maestra de Malvinas desde 1974 a 1975. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu interés y bueno, y por contactarme. Bueno, un enorme placer para mí también y por tener este acceso a vos. Bueno, Ujú. María, comienzo preguntándote cómo es que llegás a Malvinas, cómo es ese primer acercamiento, esa llegada de maestras argentinas al archipiélago y tus sensaciones al respecto. Bueno, fue una experiencia, es decir, en general fue realmente muy rica, que guardo un lindísimo recuerdo, fue algo muy singular, muy particular en ese momento. Este, bueno, que nos presentamos con mi hermana, una especie de, éramos creo que unas 30 personas que se presentaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar de ver esta posibilidad. Estaban buscando dos maestras de español que pudieran hablar inglés y, y que estuvieran dispuestas para ir para un año y medio a las islas. Bueno, yo creo el hecho de que éramos dos hermanas facilitaba, porque al ser dos personas también estaría después el problema de la convivencia, ¿no? O sea, uno nunca sabe a quién estás eligiendo de qué manera, y eso evidentemente, ese factor iba a estar solucionado, pues si no, no te presentás directamente. Así que bueno, allá partimos y fue todo, bueno, fue toda una gran ilusión y un gran honor. Y, esto se hizo en el marco del acuerdo de comunicaciones de 1971, en donde se preveía la presencia de maestras de español en las islas. Eso fue un requerimiento que pedía especialmente el gobierno, el ilegítimo gobierno de las islas, digamos, el gobierno colonial instalado en las islas. Porque los contactos con el continente eran cada vez mayores a partir de los vuelos y demás, entonces, y además por las necesidades de un hospital, de una evacuación por una enfermedad, después mismas posibles vacaciones que tenían el continente para poder venir, y entonces el idioma español se hacía necesario y también ellos aprovecharon mucho de la posibilidad de estudiar en el continente. Se daban becas a los chicos residentes en las islas y podían venir a estudiar el continente. Bueno, en ese marco llegamos nosotros allá, nos instalamos y bueno, instalarse es fácil decirlo, pero fue toda un marco muy novedoso para nosotros. Era un lugar que en ese momento, no he vuelto a las islas, así que no sé, pero sé que la situación y las condiciones son muy distintas a las que eran en 1974, donde no había televisión, no había cines, no había actividades recreativas, donde se cocinaba y se calentaban las casas con turba, es decir, con cocina económica. Bueno, una situación muy precaria, digamos, en cuanto a los elementos a que uno podía tener acceso. Pero eso justamente hizo la situación más interesante, más desafiante. Y bueno, y ahí nos dividimos. En el colegio primario enseñaba mi hermana y yo enseñaba en el colegio secundario. Era una materia curricular obligatoria, dependían, eran 2 o 3 veces por semana. Aparte, por la tarde también dábamos clases a adultos en el mismo colegio, ¿no? Que tenía bastante éxito porque, bueno, debemos decir que no había muchas cosas que hacer en las islas, entonces poder tener la posibilidad de estas clases, y se divertía mucho la gente que asistía. En esa asistencia, después en la primavera empezó a mermar un poquito porque cuando mejora el clima y demás hay mucho trabajo que hacer en el campo, con la turba, ir a cortar la turba, los jardines, poder producir, porque imagínate que no tenías fruta o verdura fresca, salvo que la
pidieras a Comodoro Rivadavia y que te la enviaban, y cada tanto lo podías hacer, pero era caro, no era una cosa, pero podías tener acceso. Entonces la gente eso lo complementaba, bueno, con distintas producciones en sus jardines, lo cual era una tarea que especialmente en la primavera ahí requería, sobre todo aprovechando las horas de luz y demás. Después, además, teníamos dentro, volviendo a lo académico, dábamos clase por radio, que había un circuito de radio interno, al campo. Las distintas instalaciones de campo, los chicos, ellos recibían la educación a través de profesores que rotaban. Iban por las distintas instalaciones, se quedaban determinada cantidad de días o semanas y volvían a otro. Y nosotros nos manteníamos 2 veces por semana por radio la comunicación. Después hay un hidroavión que comunicaba a todas estas poblaciones del interior de las islas, y donde llevaban correo y demás, y donde también llevaban los deberes de castellano y nos traían los resultados, etc. O Y sea les que esa, enviaban, y ahí con qué, por ejemplo, con qué materiales ustedes trabajaban, eran didácticos, se les hacía práctico a ustedes para después enseñarle a los pobladores. bueno, nosotros teníamos el apoyo, es decir, nuestro esquema era que la casa y el combustible, que era muy importante, que es la turba, era provista por el gobierno colonial de las islas. Y el sueldo y todos los materiales por el Consejo Nacional de Educación que existía en ese momento. Nos dieron todas las posibilidades dentro de lo que se podía. Para que se rían un poco, en ese momento la gran exclusividad era poder tener un pizarrón magnético. Así que nosotros partimos a las islas, que era un lujo acá, y partimos a las islas con el pizarrón magnético y con todos, bueno, las distintas piezas y demás, que también tenían que ser adaptadas. Porque, por ejemplo, la primera vez que nosotros pusimos una cocina, el dibujo de una cocina, los chicos miraban eso porque ellos conocían la cocina económica, no la cocina con las hornallitas de gases que eran nuestras imágenes que presentábamos. Y lo mismo pensaba que, no sé, por ejemplo, con las manzanas no eran comunes. Entonces miraban y pensaban que eran un tomate, porque ellos tenían en sus jardines de invierno, hacían tomate, pero Claro. es decir, había que después adaptarlo. Y después nosotros hicimos unos cuadernillos con una serie de ejercitaciones y técnicas. Las dos éramos maestras normal nacional, este, o sea que instrumentamos ese sistema y, y bueno, ahí con mimeógrafos, porque no, hay que pensar que estamos hablando de otra época, ¿no? Y de esa manera se instrumentó que también mezclábamos, por ejemplo, en las clases con radio, poníamos música de Argentina o pasábamos algunas fotos a los chicos en las clases, es decir, tratábamos de también dar una visión un poco mayor, más amplia de la Argentina. Qué interesante eso. Y cómo recibían, por ejemplo, esa información. Antes de pasar eso, la otra actividad académica, si me permitís, era el gobernador en ese momento colonial de las islas. Él estaba muy a favor de esto y trataba de favorecer al mismo. A nosotras dos nos invitaba todo el tiempo y nos metía entre la gente en las reuniones que él hacía en la Casa de Gobierno y demás. Y la señora tomaba clases de español. Entonces nosotros le dábamos a ella como clases privadas en la Casa de Gobierno, pero era todo
Yo en ese momento no lo veía tan así, pero después me di cuenta de todo esto, porque nosotros íbamos con muy poca contaminación política, digamos. Íbamos realmente a enseñar español. Por supuesto que sabíamos que había una disputa de soberanía con el Reino Unido y que las islas y demás, pero yo creo que a propósito se nos mantuvo un poco al costado de todo lo que pasaba políticamente para que fuera más espontáneo, porque la gente interpretaba también. Había un grupo de gente que ahí viene tu pregunta, un grupo reducido de gente que decía, ah, no, este es el imperialismo cultural de la Argentina que viene hacia nosotros y que no quiere decir, Mirá vos. miraban de... Sí, y claro, dice, nos están tratando de absorber con esto. Este, pero después estaba el isleño puro, ese no lo decía el isleño puro, eso lo decía principalmente la gente que tenía intereses, que eran británicos, que representaban a otros británicos que tenían sus intereses en las islas. Entonces ellos sí, porque a ellos no les convenía este acercamiento. Pero el isleño era un poco más abúlico, hay que pensar que era una persona que estaba como aislada en el mundo y su carácter de insular también era así. Y, y también ellos como desconfiado. Por supuesto que desconfiado con nosotros, por lo que pero también desconfiado de los británicos que iban y se instalaban 3 años, hacían sus cuestiones administrativas y se volvían a ir. Y les venían a decir todo lo que tenían que hacer. O sea que es muy distinto a lo que es ahora. Por eso era otras Malvinas, otra población. Claro. Y aparte de ustedes, puede ser, tengo la duda ahora, ¿ustedes fueron como, bueno, las primeras argentinas que se instalaron de una forma más regular o ya había habido personal de algunas compañías o que había estado ya en las islas un tiempo? No, en las islas estaban eh, 2 personas de YPF, una persona del ADE, que era para manejar el avión. El avión ya llegaba desde el 71, nosotros vamos en el 74, o sea que Claro. para atender ese avión necesitabas primero, bueno, gente de YPF para recargar los aviones y demás, del ADE, que es la persona que manejaba la venta de los pasajes y bueno, un suboficial también de aeronáutica que trabajaba también con el avión, y después estaba en ese momento era un vicecomodoro de aeronáutica, que era como el representante más alto, digamos, de la parte continental. Y que bueno, era un vicecomodoro porque el tema eran los aviones, es decir, la presencia era, llegaron barcos de la Armada, pero uno por año, una cuestión así, en cambio los aviones eran todos. Entonces estaba él con su mujer y estaba uno de los chicos que también iba al colegio. Y después estaba el suboficial que estaba con su mujer y 2 chiquitos, después el representante del ADE y después de las 2 personas de YPF. Esos estaban cuando nosotros llegamos. Bien, Y entonces éramos, creo que 9 en total, digamos. claro. Sí. Sí, pensé que ibas a decir algo. No, No, incluso pensando en, o sea, esto que decías de algunos vínculos que podían ir llegando a construirse, como para contextualizar, es decir, el contexto por ahí preguerra nos lleva a precisamente relaciones un poco más flexibles, un poco más elásticas, en donde, bueno, estos acercamientos de alguna forma podían darse por las diplomacias aplicadas por ambos estados. exacto. Bueno, hay que pensar que el acuerdo de comunicaciones del 71 llegó después de un memorándum de entendimiento que se firmó en el año 64 entre el Reino Unido y Argentina, que después no progresó, o sea que, o 65, En el ya la fecha. 78 creo que fue, que es verdad no prospera,
En el 65 Claro, fue la resolución la 2065 de la resolución, ONU. el 68. Entonces, hay que ver que había un acercamiento, porque para llegar a ese memorándum había entonces, bueno, no prosperó, pero era como que no prosperó en ese momento, había que buscar el momento, la situación, y se siguió, de hecho se siguieron intentando en el 74 otra vez, en el 80 otra vez, es decir, lo que pasa que estos acuerdos, los gobiernos se pueden poner más o menos de acuerdo, pero después tenés que tener toda una circunstancia en cada uno de los países que lo apoye, ¿no? Entonces, sobre todo el memorándum, cuando va al Parlamento británico, no vuela, y entonces volvemos para atrás, pero eh, había una intención de esto de acercamiento, Mm. definitivamente. Claro, y aparte es como, lo adjunto con una pregunta que te quería hacer, que era si vos ya venías, digamos, con alguna trayectoria malvinera, porque vemos que de la década de 60, 70 hay un proceso de una divulgación o varias cuestiones sobre Malvinas, como por ejemplo el operativo Cóndor de Dardo Cabo, los vuelos de Miguel Fitzgerald. eh, si vos venías más o menos en esa sintonía de saber qué estaba pasando, y que bueno, vas a Malvinas con un contexto ya, o si llegás a las islas y recién ahí empezás a tener un conocimiento de esto, cómo fue esa trayectoria. No, yo el conocimiento que yo tenía de Malvinas era primero de mi colegio secundario. Me acuerdo las clases especiales que dábamos sobre Órcadas del Sur y Malvinas, o sea que mm, eso lo tenía. Después, mi materia, yo me dediqué a estudiar historia, pero en realidad la carrera que fui fue fonoaudióloga, o sea que otro ambiente totalmente distinto, nada que ver, pero sí sabía de lo que había pasado, porque salían los diarios, pero no con profundidad, es decir, estaba al tanto, sabía de todos estos distintos hechos que habían ocurrido. Bueno, fue en la época de Onganía, ¿no? Este, el tema de los dos aviones que aterrizaron, de qué manera fue. Pero, a ver, no como después lo pude haber sabido cuando me metí en el tema de otra forma. Claro. Entonces, estaba al tanto, pero no era que yo iba a pelear por pensar, no, no, yo iba en este ambiente eh, a enseñar castellano y bueno, nos relacionamos con la gente del lugar y como decía en un primer momento, al principio había un poco de desconfianza, pero después eso se fue, ¿no? Al vernos en la cola del supermercado, intercambiar recetas, eso se fue viendo que bueno, ya era más trato entre, entre seres humanos, digamos, entre profesoras y alumnos o vecinos, ¿no? Claro. Y de hecho venían a casa a tomar algo nuestros vecinos y la gente que estaba en las islas, o sea que había un intercambio, había... Y en ese intercambio, por ejemplo, había un interés por interiorizarse por parte de los helpers con respecto a lo que pensábamos un poco nosotros, o qué. No, el malvinero, salvo muy contadas excepciones, no, no era una persona en ese momento, no era una persona que salía a preguntar y cuál es la situación y que no. Ellos estaban como que estaban en un momento muy aletargados, y siempre conducidos por otros que no sabían, tenían sus personas eh, que, digamos, como legisladores, pero no tenían una vida propia. Mm. Entonces, eso no se daba. Estaban los chistes, eso sí. Había, por ejemplo, cada tantos meses se hacía un ejercicio de simulación de invasión. Entonces, el día anterior
había un sistema circuito, un circuito cerrado de radio que se llamaba The Box, entonces que se prendía a la mañana y a la noche automáticamente. Si uno no lo prendía y apagaba, uno le podía subir o bajar el volumen, pero siempre estaba. Entonces, daba noticias y también si había alguna noticia importante, y la comunicaba con la BBC, ¿no? Se incorporaba el sistema de BBC y teníamos las noticias del Reino Unido. Pero esto a qué venían, te estaba diciendo algo de la Vox. De los simulacros que estabas comentando. Claro, entonces avisaban, mañana a las 10 de la mañana va a haber un simulacro de invasión, por favor, no asustarse, quedarse tranquilos. Entonces uno estaba dando clase justamente, y entonces empieza a escuchar las sirenas, y la defensa civil de la isla corría, uno los veía pasar, y en ese momento había 40 marines, los marines se desplazaban, y los bomberos corrían, bueno, y los chicos gritaban excitadísimos, y decían, ahí vienen los Sargis, ahí vienen los Sargis. Y yo me acuerdo que para nosotros decir, pero qué locura, ¿qué están pensando? Claro, ¿Cómo puede ser? Pero bueno, mirá ellos vos igual, tenían, ¿eh? sí. Y entonces era la historia, y ahí vienen los Sargis y demás. Y con los chicos lo que era increíble es que ellos largaban lo que oían en su casa. El adulto era más reservado, se cuidaba un poco más, ser prudente, además como dependían de los aviones del ADE que iban y venían, tampoco querían ser muy oscos, digamos. Pero los chicos largaban todo y uno escuchaba a los chicos y sabía, en esta casa no nos pueden ver, en esta sí, es un poco mejor. Es decir, pero Claro, bueno, es decir, nada. aparte a vos te tocó por ahí enseñar en un rango etario, justo de los adolescentes, donde, bueno, largaban un poco más, Claro, efectivamente eso. Después por ahí sí, con los adultos se hacía más ameno esa instancia, o con los sí, chicos, con no los sé, Superman adultos. ahí como transitaba eso. Es decir, nunca hubo un ataque directo, ningún adulto. Lo que sí podía ver es que si íbamos caminando por la calle se cruzaban de vereda para no cruzarse con uno. Eso de los adultos, sí. Eso era como una manera de mostrar la hostilidad. Pero algunas veces hubo algún tomatazo o huevo que se le tiraba a la oficina del ADE, pero, pero no eran los mayores porque ellos dependían mucho, tenían una apendicitis. Hay que pensar que no había anestesista en las islas. Entonces, cualquier cosa, había que evacuarlo. Y bueno, y si el que tiró el, el tomatazo después tenías se iba a evacuar igual, pero digamos, había un temor de que pudiera haber una represalia, ¿no? Pero se reservaba. Claro. Entonces, Porque es verdad, o sea, tenemos que entender que Malvinas, antes del 82 fundamentalmente, era como un lugar como mucho más o sea, inhóspito, sin tanta infraestructura, muy distinto por ahí sí, a cómo lo conocemos hoy. Si mal no recuerdo, o sea, Argentina es el país que instala la primera base o el primer aeropuerto, digamos, para que lleguen los aviones, los hidroaviones que enviábamos nosotros. claro, es la primera, se levanta la pista que estaba en Marambio y se pone en una pista muy cortita, además con viento cruzado, así que los pilotos de los Fokker realmente tienen que ser muy hábiles para poder, porque enseguida se acababa la pista, para poder bien aterrizar y despegar. Después, porque el acuerdo era que mientras tanto nosotros pusimos esa pista, pero después los británicos se comprometieron a construir la pista, la verdadera, la que queda, digamos. Claro. Y sí, de infraestructura, bueno, empezaron a llegar las garrafas de gas, que empezaba un poquito a suplir la turba. Es decir, uno tenía la cocina a turba, que con esa se calentaba la casa, se comía y se calentaba el agua. O sea que y hay que poder mantenerla bien. Bueno, a nosotros nos costó un poquito aprender, porque en realidad tiene muy bajo valor calórico, además, la turba, así que era difícil de maniobrarla, pero
pero se aprendió y todo, y los hornos y todo, todo era muy distinto. Entonces, Argentina entra así con todos estos beneficios. Hay que pensar que el barco que venía del Reino Unido llegaba cada 3 meses. Ese es el que traía el stock más importante de todo para las islas, todo, desde materiales para hacer una casa hasta las conservas en lata, ¿no? Y después ellos tenían un barco que llegaba a Montevideo una vez por mes. La cosa se puso dura cuando ese barco se suspende, el que iba a Montevideo. Entonces ya quedan conectados solo cada 3 meses. La cosa era muy... Ahí es cuando justamente coincide con este acercamiento y demás, y empiezan estas transacciones para tratar de estas conversaciones y negociaciones para introducir los vuelos y todo lo demás que viene, que no fue solo los vuelos, ¿no? Como fue el gas, YPF, los chicos estudiando en el continente, las maestras, los productos que se podían pedir a los supermercados de Comodoro Rivadavia, los hospitales, el turismo, es decir, distintos elementos. Claro, sí, sí. Y con respecto a los medios, yo creo que en Malvinas en ese momento estaba The Falklands Times, y bueno, no sé, en Argentina, cómo se manejaba esta información, si había como una divulgación al respecto, o si estaba muy a las sombras. No, estaba el Penguin News, era un diario, un Sí, sí, diarito, también. el Penguin News, sí, 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 que ese era, después sí, Falkland Islands, pero ese era más formal, digamos, esos eran con todas las cuestiones administrativas, legislativas que se producían y que hacían en las islas. Y después no había ninguna otra, no había televisión, no había conexión con televisión. Y después, prensa argentina, ellos no hablan español, o sea que nada. En un momento se estableció una radio en la Patagonia que pasaba programas que pudieran tener alcance, que pudieran ser receptados en las islas. Y había algunos programas en inglés, para poder llegar tenían que ser en inglés, y otros de música, pero no, era una presencia muy, muy reducida y limitada. Además, a alguien que tuviera el sistema de radio para comunicarse, la gente no la tenía. Había radioaficionados, 2 o 3, pero tampoco, bueno, tampoco eran tantos. La ciudad tenía 900 personas. O sea que no es que uno esté hablando de un... ¿Todas las islas o Puerto Stanley? No, Puerto Stanley es 900 personas en ese momento. No, todas las islas, y estaban en 1500, una Sí, cosa así. ¿no? Más o menos. Hay una nota en Clarín que vos mencionás como un hecho anecdótico, que es cuando fallece el general Perón, el 1 de julio del 74, que puede ser que haya habido como una especie de, no sé, reconocimiento o algo en las islas, que haya habido... Sí, se dio una misa. Se dio una misa en la iglesia en St. Mary's, que es la iglesia católica, y donde fueron las autoridades de las islas. O sea que las autoridades coloniales de las islas. Y fue la parte más renombrada de las islas, digamos. Y fue en honor del presidente Perón. Es O decir, que sea, había particular. fallecido. Sí, sí, perdón. Sí, 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 no, sí, se consideró, sí, desde ya. O sea, Este, particularmente hicieron una misa en donde decían, bueno, un minuto de silencio, una ofrenda al presidente argentino en ese momento. exacto, exacto, fue eso lo que se hizo. No, sí, sí. Y como digo, con las personalidades más importantes de las islas y por supuesto desde ya el que era gobernador colonial y todo lo demás. No, sí, sí. Una forma de, un homenaje que se hizo a través de una misa. Y a ustedes las invitaron, fue Por una supuesto. ceremonia muy Nosotros, breve, larga. una misa.
fue una misa total donde bueno, 45 minutos. Era Spragon, creo que era en ese momento el, el que era el sacerdote, y bueno, con un sermón, durante el sermón, explicando cuáles eran las circunstancias y por qué se hacía, y por rezar por el alma del presidente Perón, que había fallecido, etc. Por supuesto que los 9 que proveníamos del territorio continental estábamos ahí, todos nosotros estábamos ahí, sí. Mirá vos. Muy interesante, porque después por ahí fiestas nacionales no daban tanto espacio ahí los británicos. No, 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 fiesta nacional no, no había. No, no, no. Incluso te preguntaba antes un poco lo de los medios allá en las islas, porque estaba viendo algunos archivos ahí que hay, que como que cuando se sanciona lo que es la ley del 73, que dice que el 10 de junio es el día de la reafirmación de los derechos de Malvinas, bueno, eso también como lo empiezan a ver medio de reojo, sienten ahí como una cosa. Sí, todo tenía, por supuesto, pero de nuevo en determinado grupo de gente, ¿no? Pero aún mismo, el mismo isleño, también eso le hacía un poquito de cosquillas. Podía entender no exactamente qué era lo que significaba, pero bueno, sí, que había una reivindicación de, del ejercicio de soberanía por parte de la Argentina. Sí, eso está, pero eso llegaba no a través de la prensa directamente, lo recogían ellos para utilizarlo justamente para tratar de que la gente mantenerla un poquito más en distancia. Miren que estos que están viniendo dicen que son buenitos, pero en realidad está esto por detrás. Es decir, pero no es que llegara la prensa directamente argentina, no. No, no, por ahí prensa argentina no, pero sí medios locales ahí del archipiélago. Bueno, sí, sí. El medio era el Penguin News, que sigue siendo, ¿no? La gran voz de las islas. Claro. Este, Era eso. Y después, bueno, está la BBC, que transmite sus noticias desde el Reino Unido había un programa especial para sus colonias, ¿no? Que evidentemente también lo hacían desde su perspectiva. Claro. Mira qué interesante, muy interesante. Y bueno, después vos ahí ya va llegando el 75, el contrato, ¿cómo es ahí? ¿Se termina? ¿O después? Claro, se termina, mi hermana se queda y a mí me reemplaza otra maestra que es Tesi, no me acuerdo el apellido en este momento. Te escucho un Y poquito bajo, antes te escuchaba bárbaro. A ver si, no sé si, ahora, ¿y qué puede haber pasado? no sé si moviste un poquito el celular o. A ver. No, estoy con la compu. ¿Ahora me oís bien? Sí, pero antes te escuchaba mucho mejor. Se escucha igual, se escucha, no importa. No sé qué habré hecho. Moví un poquito la compu. ¿Habrá sido eso? No sé. Bueno, Em, ¿Me sí, oís más ahora? Bueno, este, mm, no sé en qué estábamos. cuando se estaba por terminar tu contrato en el 75. Ah, claro. Bueno, entonces Tessy me reemplazó. Mi hermana se quedó 4 meses más, o 6 meses más, no me acuerdo bien. Creo que fueron 4 meses más para hacer Y fue la otra persona que la reemplazó a mi hermana, y así iban haciendo los recambios. Siempre había una que se iba un poquito antes para que quedara otra que supiera, para pasarla a la nueva y así. Así que, bueno, nada. Y ahí terminó. Y eran sí, los vuelos salían de Palomar, Palomar a Comodoro Rivadavia, y hacíamos noche en Comodoro Rivadavia, porque a la hora que salían los vuelos de Palomar ya había que esperar el Fokker a la mañana siguiente para llegar a las islas, y eran vuelos espectaculares. Esa llegada a las islas desde arriba, maravillosos, maravillosos. Había días muy bravos,
pero con gran pericia de los pilotos, y por supuesto nos dejaban ver el aterrizaje y ver la pista que era cortita. Uno decía ahí tenía que aterrizar y terminar, y después si uno llegaba al aeropuerto, que el aeropuerto era como un trailer, nada, algo muy precario, y desde el avión hasta llegar ahí es caminando sobre barro y sobre turba revuelta, y recién al llegarse un poquito más cerca había unas lajas puestas para, para pisar, y todo esto con un viento cruzado muy fuerte. Me acuerdo que la primera vez que llegamos, que fue una gran sorpresa, y, y bueno, y también el gobierno de las islas, el gobierno colonial de las islas nos daba la casa, y justamente el avión llegaba, se quedaba 3 horas y se volvía a ir. En ese avión venía, no me acuerdo quién era, una persona muy importante de aeronáutica, y el vice comodoro, que era Bloomer Reeve en ese momento, nos dicen: miren chicas, no las puedo atender ahora porque está esta persona, se va en 3 horas, yo después las voy a buscar. Ahora van a ir a la casa que les han dado. Llegamos a la casa y la casa era precaria, digamos. Pero bueno, dijimos, debe ser todo así en las islas. No, no conocíamos, decíamos, bueno, serán así las casas. Bueno, dijimos, no importa, vamos a instalarnos, y empezamos a ubicarnos y qué sé yo, y al rato aparece, porque antes nos habían llevado a almorzar al hotel, que era el único hotel que había, el Apple and Goose, y después... Entonces viene Bloomer, entra y dice: ah, no, 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 de ninguna manera, no abran nada, cierren las valijas de nuevo, ustedes al hotel, a ustedes les tienen que dar algo mejor que esto. Bueno, se ve, pero por eso, nosotros no entrábamos en la negociación, nosotros estábamos aparte, ahí hubo todo un movimiento evidentemente que trataron de darnos algo que no era, y de hecho después sí, se encontró otra casa mucho mejor, linda, que fue la que quedó para las maestras, y nada que ver. Esta, la primera era muy de las tradicionales originarias de las islas, digamos, y de las que fueron tenemos una especie de confort, otra instalación. Vuelvo, perdón, María, te estoy escuchando ahí muy bajo de nuevo. A ver, ahí te estoy A ver, escuchando muy bajo directamente. y ahora, A ahora ver, qué tal. Pero ¿qué voy a eh, hacer? Yo tengo al máximo, tengo como que no, se empezó a escuchar como una pequeña interferencia, hay un ruido medio de fritura y... A ver, ¿vos me escuchás bien a mí? yo perfecto. Yo perfecto, y tengo al máximo el, el parlante. Bueno, a ver, continúa, te escucho muy, muy bajito, una lástima. A ver si por Ah, ahí. no sé por dónde te tengo que A hablar ver. además. A ver ahora, Bueno, bueno, a ahora. ver, continúa, continúa. Bueno, bueno, nada, ya había terminado con ese episodio que te decía de la casa, que al final terminamos en una muy buena casa, una del grupo de casas que en realidad eran unas casas prefabricadas que Cable and Wireless había llevado para su gente. Pero después, ¿me escuchás? Ahí, ahora te empecé a escuchar genial, bien. Ah, bueno. Entonces que ahí, pero Cable and Wireless retiró parte de su personal, entonces les quedaban unas casas y se las alquiló al gobierno de las islas para que el gobierno de las islas a su vez nos lo daban a nosotros. Así fue como terminamos en una muy buena casa. Bien, Y pero bueno, hay muchas de esas cuestiones que directamente no, de primera no salían bien, pero que después se buscaba la armonía y se lograba, sí. claro, claro, sí, sí. Ujú. Bueno, sí, por ahí ese contexto que antes te describía, de la posibilidad un poco de elastizar los vínculos, de llevarlos por otros caminos y de que eso se vaya haciendo un poco más, más viable de alguna manera.
No, más viable y ver que la relación era posible, que perfectamente había muchas cosas que podíamos conversar y teníamos en común y que se podía. Es decir, nosotros conocíamos la Patagonia, o sea que a mí el viento de la Patagonia me era conocido y era una de las cosas más difíciles para acostumbrarse. Para mí no fue ni el frío, ni digamos, ni siquiera la, la vida tan estoica, ni el hecho de tener, no sé, ni las cocinas económicas, sino el viento continuo que era hasta un dolor de cabeza, ¿no? Pero ensordecido, pasábamos, hasta que uno se acostumbra, como todo. claro. Así que, pero, pero fue un año para mí espectacular, porque además otra de las cosas es que había un grupo de señoras dentro de las cuales estaban las señoras más honorables, digamos, de las islas, que eran las mujeres de los señores que manejaban la FIC, la Falkland Island Company. O sea, Ujú, que eran acérrimos, que que no nos caían, no les caíamos bien. claro. Y entonces, y ellos tenían un grupo para aprender a usar a hilar, y a mí me pareció fascinante. Entonces me anoté y era para hilar con rueca y con uso y a partir del vellón. Ahí, por supuesto, había la cantidad de los vellones que había que cardarlos primero, después se lavaban las bañaderas, en fin, hacía toda una cuestión muy, muy artesanal. Y cuando yo terminé y me volví, entre todas ellas me regalaron una rueca, que es la rueca que me acompaña a mí a todos lados. Después en mi carrera diplomática que estuve yo siempre he ido con mi rueca a cuestas, es mi gran trofeo. Este, o sea que bueno, era posible desde el punto de vista humano, había conversación, había intercambio, y bueno, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera estado el conflicto de por medio, ¿no? Pero bueno, eso ya Claro. es hablar de otra cosa, ¿no? Y después cuando vos te retirás de las islas, ya sea post o previo al 82, de casualidad te vuelve a contactar algún Kelper por alguna mensajería, algún contacto, o no, No, después vos te después retirás de de las que islas. ¿Cómo? vos me decís después que me voy de las islas, si mantengo contacto. Claro, si de casualidad te vuelven a contactar, si te envía algún alumno, te llegó a enviar alguna carta, si, eso. Bueno, acordate que después ahí no existía ya más, no existía todavía internet ni ninguna de estas cosas. Te estoy hablando del año 75, o sea que nada. Pero sí, yo había una profesora de secundario con la que nos hicimos muy amigas. Ella había nacido en las islas, pero se había educado en Inglaterra y después vuelve a las islas a enseñar como profesora y se casa con un marín de ahí, de esos 40 marines que hay ahí, Mm. se casa ella con él. Y después sale por el mundo y con ella mantuvimos siempre un contacto por carta y hasta el año, a ver, no me quiero equivocar, pero debe haber sido como en el 97, una cosa así, eh, y que me la encontré en Buenos Aires, porque ella pasó a tener un puesto muy importante dentro del gobierno de las islas, y entonces en una de las negociaciones que hay entre las dos partes, nos encontramos sin saber una que estaba la otra, así que fue una sorpresa muy, muy, muy linda, y yo es el día de hoy que guardo un recuerdo muy, muy, muy lindo de ella. Mm, Después cuando estuve viviendo en Londres, la vi algunas veces, pero ya después se perdió el contacto. claro. Y después, cómo empezaron, cómo lo transitaron esos momentos, por ahí ya en la década del 80, década del 90, con lo que había sucedido, con lo que habían hecho ustedes? ¿Cómo fuiste vos, por lo menos, tomando todas esas trayectorias que se fueron dando y qué percepciones tenían al respecto?
porque Bueno, presentaba de alguna forma un clivaje o una bisagra muy distinta a lo que, bueno, ustedes habían podido llegar a hacer y lo que empieza a suceder después del 82. claro, bueno, sí, el 82 fue un impacto brutal. Yo lo primero que pensé es en toda esa gente. Lo primero que pensé, digo, ¿qué le pasan a todos ellos? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrá? Es decir, ¿cómo habrán tomado eso? Pensé el contacto humano con ellos. Y bueno, después todo lo que pasó y el resultado, después por supuesto, bueno, el resultado no era el más feliz de todos. Me pareció que, que se daba un paso atrás bastante importante, ¿no? Porque con eso se rompía una línea que se buscaba un- un- otra forma de solución. No sé si hubiera llegado a ser una solución, no sé, pero esto que significaba un corte, no cabía duda. Así que, bueno, fue triste, de alguna manera fue muy triste. Mm. Y después muy triste cuando pasó con las pérdidas, con nuestros 649 muertos, bueno, con los muertos de ellos, con el sufrimiento de la gente en las islas, en fin, triste, triste con todo lo que siguió. Mm. Pero, Y, pero bueno, claro. Y bueno, nada, como para ir finalizando, te lanzo la última pregunta. Vuelvo por ahí un poco con esta idea, o sea, ¿cómo te sentís vos como docente, como diplomática de alguna manera por haber estado ahí, por la necesidad y la necesidad de mantener buenos vínculos con los isleños, dejar bien parada a Argentina también de alguna manera? ¿Cómo se sienten después de 50 años de la firma de la Declaración Conjunta del 71? Si hay un balance al respecto, ¿es posible volver a pensar un escenario similar? ¿Hay alguna conclusión que hayas podido sacar en todo este tiempo? bueno, a ver, eh, una solución similar. Acá lo que es muy importante, como en cada momento, es ver cuál es la circunstancia de ese momento. Primero la circunstancia internacional y la circunstancia de cada una de las partes, del Reino Unido y la nuestra. Entonces, cada uno de los procesos o caminos a seguir deben ser analizados desde ese punto de vista y uno no se puede atar a formas del pasado. Lo único que hay que renovarse. ¿Por qué digo hay que renovarse y ver y seguir buscando salidas, buscando creatividad en eso? Es porque a lo largo de todo este tiempo hubo distintos matices y formas de encarar la solución del tema. Y hasta el día de hoy ninguna fructificó, ninguna nos llegó más cerca. O sea que estamos como, hay que seguir intentando y buscando. Lo único que yo rescato de todos estos años es que el, el reclamo del ejercicio de soberanía se mantuvo continuamente. Y eso es lo que nos hace valor hacia afuera internacionalmente. Las diferencias que podamos tener internamente en cuanto a qué forma, eso es algo que internacionalmente a la disputa hacia afuera no se meten. Ellos lo que tratan de ver es, sigue el reclamo, se sigue haciendo el pedido, está los, las solicitudes en los comités, en los distintos órganos y organizaciones regionales e interregionales. Eso es lo que pienso que hay que mantener y no dejar caer. Yo digo, es como que uno tiene que mantener la pelota picando totalmente, para que cuando llegue el momento que las circunstancias lo permitan, y vuelvo a decir, ya sea porque la realidad internacional lo permita, porque la situación especial del Reino Unido y la situación especial
nuestra propia lo permitan, esa pelota que estaba picando, uno la puede rescatar y entrar en acción. Y porque si la dejamos caer, bueno, no hay nada después sobre el cual trabajar. Y seguir buscando formas creativas y que tengan en cuenta estas circunstancias, y evidentemente los isleños ahí están en las islas también, hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, nuestra Constitución nos dice, tener en cuenta los intereses de esos isleños y sus condiciones de vida, y, y manteniendo que, bueno, el problema es a resolver entre las dos partes, ¿no? Así que, no sé, a mí me hubiera gustado poder haber visto una solución para este momento, pero confío en que va a llegar, algún tipo de entendimiento vamos a tener que conseguir. Esperemos que así sea. Ujú. Bueno, por lo pronto, estas fueron las preguntas que más o menos ordené, organicé. No sé si querrás hacer algún comentario más, algo que haya quedado ahí. Pero No, bueno, muchísimas gracias, sinceramente. no, al contrario, yo creo que investigadores como vos o estudiosos son necesarios, y yo alentaría eso, porque evidentemente el poder llegar, el conocer las distintos, por lo que uno quiere luchar, es importante. Si uno no lo conoce, no tiene ese énfasis, así que te aliento a seguir con esto y me parece muy buena tu idea y te deseo muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, María. Un saludo Ok, grande de mi parte y seguramente todos los marinólogos que apoyan las tareas que vos hiciste y el resto de tus compañeras y compañeros en ese momento. bueno, Bien, muchas gracias. no, por favor, Muchas es gracias.